El siguiente video corresponde a la fase número 3 de Microelectrónica Universidad UNAD. Vamos a retomar el caso de estudio que se ha venido trabajando para las fases 2 y 3. Dice, la Universidad Nacional de Ingenierías desea construir un laboratorio automatizado. El laboratorio que deberán desarrollar cuenta con 3 etapas, las cuales los ingenieros diseñadores irán desarrollando a medida que se avanza. En la etapa 1 se nos ha solicitado hacer un banco de pruebas para los microcontroladores en base a la arquitectura Arduino. Las especificaciones eran tener entradas digitales y salidas digitales, que tuviera alimentación de 5 voltios para todo el circuito y que se pudieran desarrollar prácticas con LED y con display de 7 segmentos. Otro requisito era que el diseño se hiciera bajo compuertas lógicas. El resultado de esa fase nos llevó a este diseño que estamos observando. Fue elaborado en el programa DCSH3. En este momento estamos viendo el circuito esquemático en el cual podemos observar cómo se trató de dar forma al circuito integrado colocando los pines de una manera equidistante para facilitar el layout o la generación del layout con el software MicroWin. En la parte de abajo podemos observar las entradas de los dos números binarios y en la parte de encima podemos observar tanto el funcionamiento con LED como con un display de 7 segmentos. Y vemos también que se cumplió con el requisito de realizarlo solamente con compuertas lógicas. El resultado final de la fase 2 fue entonces un circuito integrado con 26 pines y del cual vemos en este momento la distribución, las entradas del número binario A, las entradas del número binario B, las salidas para los LED o el display 7 segmentos, vemos el pin de alimentación de tierra y los pines de los puertos de entrada, de salida y los pines de habilitación. Entonces para esta etapa 2 lo que nos solicitan es lo siguiente: los diseñadores deberán crear un circuito integrado capaz de controlar la temperatura del laboratorio, para lo cual tendrán un sensor de grados de estados, contarán también con 2 ventiladores para la ayuda de la refrigeración del laboratorio y 2 LED de indicación si el laboratorio está caliente o frío y uno de temperatura de advertencia. Dentro de la fase 3 nos dan la siguiente tabla con condiciones predefinidas. Al lado izquierdo vemos que para ciertas temperaturas definidas previamente hay unas acciones que debemos hacer sobre los elementos finales, que son los ventiladores y los LED indicadores. Por ejemplo, para cuando haya 10 grados de temperatura debemos apagar tanto los ventiladores como los 2 LED de indicadores. En el caso, por ejemplo, de cuando la temperatura es de 35 grados, debemos encender todos los elementos. Entonces, para comprender un poco mejor, se ha diseñado este diagrama de bloques en el cual vemos que la temperatura de los laboratorios va a ser leída y convertida por un sensor de temperatura a una señal eléctrica que va de los 0 a los 5 voltios DC. Como todos sabemos, estos tipos de sensores generan una señal analógica proporcional a la temperatura que están leyendo. Por lo tanto,
Dentro del diseño tenemos que incluir un conversor análogo a digital con el propósito de que nos entregue un dato binario que va a ser leído por nuestro circuito integrado, el circuito que vamos a diseñar para esta fase número 3. Bien, en cuanto a las salidas, a través de un 1 o un 0 lógico, nuestro circuito integrado tendrá 4 salidas para controlar el encendido y el apagado de los dos ventiladores y de los dos LED indicadores, como se puede observar en el esquema. Una vez comprendido esto, vamos a mostrar una tabla también dada en la guía, en la cual nos indica que para cada temperatura mostrada en la columna número 1 vamos a tener una entrada al circuito digital que vamos a diseñar. Entonces nuestro diseño se limita solamente a estos 10 valores de temperatura con sus respectivas entradas. Si tomamos en cuenta la siguiente condición, recordemos por aquí, en esta tabla podemos ver que las órdenes eran apagar o encender, por lo que si tenemos en cuenta la siguiente condición, en donde apagado es equivalente a un 0 lógico y encendido es equivalente a un 1 lógico en las salidas, podemos reescribir el cuadro de la siguiente manera. En la columna 1 tenemos las temperaturas predefinidas, en la columna 2 tendremos la entrada equivalente a esa temperatura a nuestro circuito integrado, y en las 4 columnas siguientes vamos a tener las salidas correspondientes a cada estado de entrada para cada elemento. Si tomamos en cuenta esta nueva tabla, podemos ver entonces que tenemos una tabla de verdad con 4 variables de entrada y 4 variables de salida. Por lo tanto, podemos hacer uso de los mapas de Carnot para obtener un circuito lógico simplificado. Para realizar esto, en el caso de nuestro grupo hemos utilizado una herramienta online llamada www.32x8.com. Allí podemos resolver mapas de Carnot de 2, 3, 4 y hasta 5 variables. ¿Qué nos entrega el programa? El programa nos solicita ingresar la tabla de verdad correspondiente a cada variable de manera independiente y nos da como resultado el mapa de Carnot y la ecuación de salida, que es la correspondiente al circuito lógico que debemos implementar para cada salida. Entonces en este caso vemos la ecuación de salida para el ventilador 1 y de igual manera para el ventilador 2 y los LED de promedio y de temperatura de advertencia. Una vez tenemos las 4 salidas, vamos a implementar en paralelo los 4 circuitos lógicos y nos va a dar como resultado algo como lo que estamos viendo en este momento. Como vemos, hay 4 circuitos lógicos que se han puesto en paralelo de forma que se puedan aprovechar las mismas entradas. Vemos que está la entrada sin negar y la entrada con su correspondiente negación. El resultado entonces de este trabajo sería un encapsulado de 14 pines tipo DIP, en donde tenemos un pin para la alimentación, un pin de tierra, 4 pines que no se usan, por lo tanto no se conectan, y tenemos los 4 pines para las 4 entradas que definen nuestro estado y las 4 salidas que se han nombrado directamente: ventilador 1, ventilador 2, LED de temperatura promedio y LED de temperatura de advertencia. Bien, vamos a pasar entonces al software, en donde podemos
diseñar nuestro plano esquemático, nuestro circuito esquemático, y vamos entonces a verificar que cumpla con lo solicitado. Para eso vamos a utilizar nuevamente la tabla que hemos reescrito y vamos a verificar a continuación. Vemos que para cuando hay 10 grados el estado de entrada del circuito es 4 ceros y las salidas son 4 ceros. Podemos verificar entonces que para 4 entradas en 0 son 4 salidas en 0. Bien, para nuestro segundo estado, si encendemos el segundo bit más significativo, que corresponde a la letra B, obtenemos en la salida que solo se enciende el ventilador 2, lo cual es justo lo que nos piden en esta tabla. Si encendemos el tercer bit más significativo, solamente debe encenderse el ventilador 1 y los demás elementos deben estar apagados. Verificamos al encender el tercer bit más significativo, como vemos obtenemos el ventilador 1 encendido y los demás elementos apagados. Vamos a probar uno por aquí más adelante en donde están los dos bits más significativos encendidos, lo que nos apaga los dos ventiladores pero nos encienden los dos LED. Vamos a verificar y efectivamente nos apaga los dos ventiladores y enciende los dos LED de advertencia. Y finalmente probaremos este último estado de entrada en el cual debemos encender la entrada A y C y como resultado debemos obtener encendido en todos los elementos. Entonces encendemos A y C y vemos que se han encendido todos nuestros elementos. Con esto, una vez verificado el funcionamiento de nuestro plano esquemático, generamos entonces a través de este menú File, Make Verilog File, y generamos de aquí un archivo que podrá ser utilizado por nuestro segundo aplicativo, que es el MicroWin, quien se encargará de generar el layout correspondiente. Entonces nos disponemos a abrirlo y vamos a compilar el archivo Verilog File que creamos recientemente en DSCH3. Aquí ya lo teníamos compilado, lo abrimos y lo primero que nos pregunta es los tamaños que utilizaremos, el ancho y la longitud de los canales P y N, etiquetas, si queremos las etiquetas, y la estrategia de ruteo que nos da la opción de utilizar 2 metales, 3, 4, 5 metales, y el límite de filas. Compilamos, volvemos al editor y aquí podemos observar el layout de nuestro circuito integrado. En esta parte podemos ver cómo ha acomodado las 4 entradas y las 4 salidas en esta forma. Obviamente si quisiéramos generar otro layout, digamos con otras características, tenemos que tomar en cuenta esto en el aplicativo DSCH3, ubicar todos los pines, en este caso faltó ubicar los otros 6 pines para completar los 14, de manera que el programa MicroWin pudiera generar otro tipo de layout, quizás más completo o con una mejor estrategia de ruteo. Como sabemos, en MicroWin también podemos realizar la simulación y podemos ver, por ejemplo, que el LED de temperatura de advertencia en las temperaturas bajas
mantiene apagado, pero a partir de que se cruzan los 35 grados de temperatura se mantiene en un nivel alto. Entonces nuestro programa nos ha generado las entradas, todas las secuencias de entradas posibles, y nos muestra las secuencias de salida. Así, una vez comprobado el correcto funcionamiento del circuito y del layout, podemos entregarlo a una empresa para que se cree nuestro circuito integrado. Tenemos por aquí también una herramienta interesante de visualización en 3D, la cual nos muestra el diseño de nuestro circuito integrado por capas para ver la disposición final de nuestro circuito integrado. Como dijimos, en este caso el aplicativo ha dispuesto solamente los 8 pines que se generaron en el esquemático en el programa DSCH3. Por lo tanto, habría que hacer esa modificación y generar nuevamente el Verilog file para luego repetir el ruteo. Bien, eso ha sido todo. Gracias.